segunda unidad. Por ahí nos dice Nadir Pantoja que no ve nada. Debe ser un tema muy particular de usted. ¿Los demás sí ven la presentación? Sí, ¿Sí la Sí, profe. ven? maestro. Sí, Sí, profe, claro. Entonces, sin Sí, problema. sí se ve. entonces es un tema muy particular, mi estimada amiga. ¿Muy bien? Ok. Unidad 2. Estos son los temas que vamos a analizar. El salario mínimo, salario, características del salario, integración del salario, prima de antigüedad. Vamos a ver la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, cómo se reparten las utilidades, cuándo se tienen que dar las utilidades, cuándo saber si tenemos derecho a pago de utilidades, empresas que no están obligadas al pago del PTU, trabajadores que no participan en el pago de PTU y consideraciones para el reparto de PTU. ¿Sale? Empezamos con lo siguiente. Ahí va. En el año 2023 pasamos de 172.87 pesos a 207.44 pesos en todo el país y en la zona de la frontera de 260.34 a 312.41 pesos. Recuerden que hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos integrada por representantes de los trabajadores, representantes de los patrones y representantes del gobierno que llegan a estos acuerdos. Este es el salario mínimo que tenemos vigente para este año 2023. A ver cuál es el salario que vamos a tener para el año 2024. Continuamos, mis queridos amigos, y revisamos qué es el salario. El salario, si nos remitimos al origen etimológico, era la percepción que recibían las logias romanas por su actividad que desempeñaban, que normalmente se les pagaba en sal, que era tan valioso como el oro y servía para la conservación principalmente de los alimentos. En este tema, el salario es la retribución que el patrón debe pagar al trabajador por el trabajo, por la función que éste desempeña. Vamos a hablar de diferentes tipos de salario, por ejemplo, el de unidad de tiempo. Mucha atención porque este salario lo vamos a fijar en relación de lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Va. Muy bien. El salario por unidad de tiempo. Lo vamos a fijar por día. Cuidado con los micrófonos, por favor. Lo vamos a fijar. Cuidado, cuidadito, por favor. Se le está abriendo un poquito. Déjenlo cierro. Ahí va. Se les va a fijar por hora. Ok. Por día. Por semana. Por quincena. Por mes. Ok. Entonces, este salario se va a fijar en una unidad temporal. ¿Lo vamos comprendiendo, mis queridos amigos? Ese es el salario por unidad de tiempo. El salario por unidad de obra o también conocido por destajo, atención, no es el tiempo que se invierta, sino tiene que ver con la cantidad, ¿sale? Y por la calidad del servicio de lo que nos hubiesen encomendado, ¿sale? Es decir, por ejemplo, si durante esa jornada se pide una maquila de bolsa de mano y por cada una de estas maquilas que se realiza, se paga la cantidad de 100 pesos por cada bolsa y durante esta maquila tenemos dos trabajadores, trabajador A y trabajador B. El trabajador A logra maquilar 5 bolsas
y el trabajador B solamente logra maquilar 4 bolsas. Aunque estuvieron el mismo tiempo invirtiendo, uno tiene mayores habilidades y en esa consideración se le va a pagar por la cantidad y calidad del servicio encomendado. ¿Lo entendemos, mis queridos amigos? ¿Sale? Ok. Tenemos el siguiente. Por comisión. Ok. Normalmente los trabajadores que se dedican al tema de las ventas, además de una percepción que ya se tiene con antelación encomendada, vamos a darle una contraprestación por las ventas realizadas a ese trabajador. Entonces se tiene normalmente un salario base, que este salario base realmente es un poco bajo. Y además adicional, vamos a pactar que en este punto, por las ventas que vaya realizando, le vamos a dar una participación a este trabajador. Muy bien. Y a precio alzado, que muchos dicen que no es tanto un contrato laboral, sino sería más un contrato de naturaleza civil, es el que pactamos hasta la conclusión de una obra. Por ejemplo, contrato a una empresa constructora, ¿sale? Y esta empresa constructora se compromete a elaborar un edificio. Para la construcción de este edificio, pactamos que al final me van a cobrar 1,000,000 de pesos, ¿sale? Voy dando adelantos en la construcción de ese edificio y cuando concluye la obra, liquido la cantidad. Bueno, si lo queremos ver de alguna manera, ese sería un contrato a precio alzado, ya al concluir como tal la función que se les encomendó. Más que un contrato laboral, es un contrato de naturaleza civil. Distinguimos diferentes tipos de salarios, compañeros. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. El salario tiene que revestir las siguientes características. Es remunerador. ¿Esto qué significa? Que en este equilibrio entre trabajo y producción es remunerador por el tiempo que yo invertí y lo que yo recibo como contraprestación. Es suficiente. Es decir, entre comillas, asegurar la vida de la trabajadora, de su familia, de la salud y un nivel de vida decoroso, entre comillas, porque sabemos que no es suficiente, ¿verdad? Tiene que ser determinado en cuanto a su forma y en cuanto al salario. Periodicidad. Hay que establecer el tiempo en que el salario se va a recibir. ¿Sale? ¿Vamos bien? Normalmente se paga en efectivo, en moneda de curso legal en el país, aunque se puede autorizar que se pague a través de transferencia bancaria. En algunas ocasiones se puede pactar en especie, pero debe ser proporcional a lo que le correspondería como pago en efectivo. ¿Vamos bien? Ok, mis queridos amigos, les pido por favor saquen una hoja y tengan ustedes su calculadora porque vamos a hacer algunos cálculos de integración de salario. Muy bien. Vamos a calcular, vamos a integrar salario. La integración de salario nos va a servir
para los siguientes temas. Atención, integración de salario. Nos va a servir para el cálculo de la indemnización constitucional que se va a presentar en caso de despido injustificado. ¿Sale? Nos va a servir para la indemnización por riesgo de trabajo. Nos va a servir para la indemnización por muerte derivada de un riesgo de trabajo. ¿Sale? Y nos va a servir también para calcular el tema de los 20 días por año en el caso de terminar una relación laboral, ¿sale? Por tiempo determinado. Muy bien. Para esto nos sirve la integración de salario. Vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo lo hacemos? Ahí va. Tomaremos en consideración el aguinaldo, ¿sale? Las vacaciones no van a sumar, solamente para un factor de integración y calcular la prima vacacional. Eso sí va a sumar. Ahí va. Muy bien. Tenemos a un trabajador llamado Homero. Tiene un salario base de 320 pesos. Él tiene un año en la empresa. Le corresponden 12 días de vacaciones. Acuérdense que este factor no va a sumar, solamente nos sirve para calcular la prima vacacional, que son 3 días. Sumamos los 3 días de prima vacacional y los 15 días de aguinaldo. ¿Cuántos días adicionales nos dan, compañeros? ¿Cuántos? 18 18 días. días. Sumamos 365 días del año más 18, tenemos 383. ¿Sale? Esos 383, que son las percepciones totales de días que recibimos en el año, lo dividimos entre 365 días. ¿Ok? Sacamos el factor de integración y ahora sí, esto lo multiplicamos por el salario base y ya tenemos nosotros el salario integrado. ¿Se entiende, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? A ver, vamos a ver otro caso para que lo vayamos entendiendo. Ahí va. Atención. Pongamos otro caso. Tenemos que el trabajador A tiene en la empresa 2 años y recibe un salario de 380 pesos diarios. Vamos a hacer el cálculo, compañeros, de su salario integrado. Por 2 años, ¿a cuántos días de vacaciones tiene derecho nuestro trabajador? A 14 días. Esto no va a sumar. Acuérdense que hay que calcular su prima vacacional. Que si no más recuerdo, mis queridos amigos, de esos 14 días, ¿cuánto sería? 3.5. 3.5. Ahí está. Entonces son 3.5 días en concepto de prima vacacional, ¿sale? Más 15 días en concepto de aguinaldo. Todo esto, ¿cuánto nos va a dar, compañeros? 18.5 días. Eso lo vamos a sumar a 365 días del año. ¿Cuánto nos da?
¿Cuánto nos da? 393.50.5. ¿Cuánto? 393.5. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? 383. Sí, cierto. 383.5. Sí, sí, cierto. ¿Sale? Este es el total de días que tenemos en un año. Vamos a dividirlo. Este es resultado 383.5 entre 365. Hagamos la operación, por favor. ¿Cuánto nos sale? 1.05068. 1.05068. Este es el factor de integración. Falta el Es el 0. factor. Es 1.50. Es 1.05068. Ok, entonces me dice que es 1.050. Ajá, 68. 68. Ok, este factor de integración lo voy a multiplicar, mis queridos amigos, por los 380 pesos. ¿Cuál es el salario integrado diario, compañeros? 399.26. 399.26. Sí. Aquí tenemos el salario diario integrado. Sí. 99.25. Pues, ¿sí nos quedó claro? ¿Sí está claro cómo se integró salario o no, compañeros? ¿Sí? Ok, hay que hacer ejercicios si tenemos dudas, ¿vale? Acuérdense que la perseverancia tarde o temprano vencerá la inteligencia. Esto con prestaciones mínimas, mínimas. Ahora vamos a ver, mis queridos amigos, el cálculo del salario integrado con prestaciones superiores a la ley. ¿Listos? ¿Sí o no? Ahí va. Y otra forma de llegar a este resultado. Nuestro trabajador tiene 9 años. Gana 370 pesos diarios. Mensualmente recibe 3,000 pesos de vale de despensa. Tiene un bono de puntualidad de 700 pesos mensuales y al año le damos 5,000 pesos como bono de productividad. Tiene prestaciones superiores a la ley. ¿Hasta aquí nos queda claro? ¿Sí o no? Ok. Vales de despensa. Si recibe 3,000 al mes, ese resultado diríamos que por día nuestro trabajador recibiría 100 pesos, ¿sale? Por vales de despensa. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sí? sí, maestro. Recibe un bono de puntualidad de 700 pesos mensuales. Esos 700 lo vamos a dividir entre 30 y tenemos que le corresponde a una cantidad de 23.33 pesos diarios. ¿Sí quedó claro? Sí, maestro. ¿Sí? Bono de puntualidad, bono de productividad, son 5,000 pesos al mes. Lo dividimos entre 365 y entonces tenemos que corresponde a ¿cuánto? Diario de bono de productividad. A 13.69. ¿Hasta aquí está claro cómo hemos llegado a esos resultados? Sí, ¿Sí o maestro. no? Ok, Sí. ahora sí. Nuestro trabajador tiene 9 años. Por 9 años le corresponde 22 días de vacaciones. Los multiplicamos por 370 y lo dividimos entre 365 por 0.25 y sacamos que le corresponde por concepto de prima vacacional por cuota diaria de 5 pesos con 57.53 centavos. ¿Estamos de acuerdo? Y aguinaldo,
Son 15 días por 370 pesos entre 365 y entonces sacamos que en tema de aguinaldo son 15 pesos con 70 centavos por concepto de cuota diaria. Sumamos todas estas cantidades que sacamos en concepto de cuota diaria y entonces la integración de nuestro salario de 370 pesos, en este caso será de 528 pesos con 29 centavos. ¿Quedó claro este ejercicio? ¿Vamos bien? Maestro, y en dado caso de que las prestaciones variaran, que en el mes no siempre le dan la misma cantidad, ¿qué cantidad se No, tomaría ahí? si no se da esta prestación de forma habitual, no integra salario, ¿eh? Esto tiene que ser habitual para que integre salario. Por eso, pero que sí fuera habitual cada mes, pero que variara. Que no siempre, que no Entonces hay que siempre, sacar un porcentaje, a cuánto realmente corresponde ese concepto. A lo mejor sacamos un promedio y ese sería el factor que tendríamos que integrar. Que el bono de productividad puede variar, maestro. Pudiese variar también. Exactamente. Y entonces variaría las cantidades que sacamos. ¿Se entendió este caso, compañeros? Entonces, maestro, para fijar el importe de aguinaldos va a ser por el salario, por los 528 en este caso, o por el salario normal. No. Acuérdense, ¿para qué sirve el salario integrado? Les dije para qué. Indemnización constitucional por despido injustificado, por indemnización por riesgo de trabajo, indemnización por muerte derivada de un riesgo de trabajo. ¿Sale? Por despido injustificado por tiempo determinado los 20 días que tenemos que pagar. Para esos factores en particular sirve el salario integrado, mi querido amigo. Perfecto, maestro. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, muy bien. Seguimos. Prima de antigüedad. ¿Listos? Muy bien. Se le va a pagar al trabajador o a sus beneficiarios por los años de servicio. Ok. Esto corresponde a 12 días por año. ¿Sale? Y el límite de la prima de antigüedad son 2 veces el salario mínimo general. Ok. ¿En qué caso se va a pagar la prima de antigüedad? Si el trabajador tiene más de 15 años y se separa de forma voluntaria, ya tiene derecho a la prima de antigüedad. ¿Vamos bien? Si el trabajador es despedido con causa o sin causa, tiene derecho a prima de antigüedad. ¿Sale? Si el trabajador fallece, ¿sale? Pero su muerte, escuchen bien, su muerte no corresponde a un riesgo de trabajo, tendrá derecho a esta prestación si tiene más de 15 años. ¿Ok? Si tiene una incapacidad y esa no constituye un riesgo de trabajo, tendrá derecho a la prima de antigüedad si tiene más de 15 años. ¿Hasta aquí vamos bien? Pero si la muerte le corresponde a un tema de riesgo de trabajo, entonces en cualquier momento tiene derecho a la prima de antigüedad. O si la incapacidad es derivada de un accidente de trabajo, también tiene derecho en cualquier momento a una prima de antigüedad. ¿Está claro? Mi estimado Jesús Armando, te escuchamos, por favor. Sí, maestro, bajo este supuesto de la muerte
que no es que no fue dentro del trabajo y el empleado tiene 15 años. Bueno, estamos hablando de una empresa, ¿no? Quisiera saber si es el apartado A o el B del 123. Apartado A, Ah, ok. No aplican. Ok, gracias. ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí va. Maestro, Sí, maestro, a ver, si yo trabajé durante 17 años, 18 años en el gobierno, me retiro, tengo derecho a que me regresen mi bono de antigüedad. Que yo me me retirara. parece que en el apartado B también se tiene el derecho a una prestación derivada de un bono de antigüedad. Entonces, usted ya le corresponde ese derecho, pero hay que revisar cada norma burocrática en particular. Ah, ok. Gracias, Bien, maestro. a sus órdenes, mi estimado. Vamos a continuar. Entonces, vamos a ver el cálculo siguiente. Este trabajador recibe en concepto de cuota diaria la cantidad de 650 pesos diarios. Lleva en la empresa 20 años y se separa voluntariamente de la misma. ¿Cuánto le va a corresponder por año en concepto de prima de antigüedad y cuánto le corresponde en total? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Estamos listos? Ok, la cantidad que recibe supera los 2 salarios mínimos, el trabajador, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, Entonces no le vamos a pagar los 650 pesos. El límite van a ser 2 salarios mínimos, que acuérdense que está en 207 pesos con 44 centavos, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Ahí va. 207 con 44 por 2 serían 414.88. 414.88 es lo que vamos a pedir. Ok. Entonces, del primer año tendríamos 414.48 por 12. Ok. Le correspondería por año a nuestro trabajador la cantidad de 4,978 pesos con 56 centavos. Eso por un año. Si esa cantidad lo multiplicamos por los años que elaboró nuestro trabajador, en total le corresponderían 99,571 pesos con 2 centavos. Esta es la cantidad total que le corresponde a nuestro trabajador. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? ¿Sí nos quedó claro? ¿Sí o no, compañeros? es lo único que él percibiría de, como quien dice, finiquito, los No, de no, sus no, no. primas. Esto es prima de antigüedad. Esto solamente es prima de antigüedad. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok, prima de antigüedad. Ya vimos en qué momento se va a dar. ¿Nos queda duda sobre prima de antigüedad? ¿No? Hay que hacer varios ejercicios, por favor. Los ejercicios son los que nos van a ayudar a tener un mejor desempeño profesional. Muy bien. Ok. Ahora vámonos a otro tema, que es el tema de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. ¿Listos? Maestra, una duda. Sí. Eso es de cuando Mande. tú te separas del cargo. Y que me quedó una duda que esta es de cuando tú te separas del cargo. Cuando tú te corren injustificadamente. Si te corren de forma injustificada, o justificada, tienes derecho a prima de antigüedad. Si usted lleva 5 años en el cargo y se separa, no tiene derecho a prima de antigüedad. Para que tenga ¿Oíste, derecho, si pendeja? se retira, cuidado, cuidado, mis estimados. No, cuidado con sus micrófonos. ¿Sale? Usted solamente tiene derecho cuando tenga más de 15 años. ¿Se entiende? ¿Sí, mi estimada Rocío?
Sí, pero si se te corren injustificadamente y tienes 5 años, sí te No corresponde la importa, prima si de tiene antigüedad. 1 año, si tiene 2 años y te corren, ya sea justificada o injustificadamente, usted ya tiene derecho a la prima de antigüedad. Ok. ¿Sale? Muy bien. Empezamos con la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Muy bien. Artículo 117 de la Ley Federal del Trabajo. Los trabajadores van a participar en las utilidades de la empresa de conformidad con la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa, que tiene una composición tripartita entre representantes del patrón, de la clase trabajadora y del gobierno. Muy bien. En este sentido, vamos a encontrar que el monto de participación de las utilidades tiene como un límite máximo 3 meses de salario. Y en caso de que el trabajador tenga más de 1 año, vamos a hacer un cálculo en la cual vamos a repartirle el monto que resulta más favorable al trabajador. Ahorita hacemos el cálculo. Las empresas deben tener utilidades netas por más de 300,000 pesos. Si no tienen estas utilidades netas, esas empresas no están obligadas al pago de las utilidades. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí? El pago de el PTU, vamos a revisar que vamos a hacer un cálculo de individualización para cada uno de los trabajadores, tomando en consideración los siguientes conceptos. Ahí va. Ahorita todo esto es pura teoría. Ahorita que hagamos práctica va a quedar más claro. El límite mayor son 3 meses de salario. Vamos, si el trabajador tiene 3 años, vamos a hacer un cálculo, ¿sale? En este caso, del pago del PTU que recibió en los últimos años, y hacemos un ejercicio para verificar esta actividad. Veamos el ejercicio. Atentos. Ahí va. En este punto tenemos que en 2019 nuestro trabajador recibió 18,000 pesos. Para el 2020, 21,500. Y para el 2021, 19,500. Sumamos todas estas cantidades y las dividimos entre 3 y entonces sacamos el promedio general que va a recibir nuestro trabajador en concepto de pago de utilidades. ¿Se entiende este ejercicio, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Ok. Si el trabajador no tuviera 3 años, si solamente tuviera 2, entonces vamos a calcular los últimos 2 años. 2020, 21,500, 2021, 19,500, para dar un total de 41,000 pesos. Dividimos 41,000 entre 2 y sacamos el factor que le va a corresponder a nuestro trabajador de 20,500. ¿Ok? ¿Está claro? Muy bien, seguimos. Ahí va. Si el trabajador tiene 1 año, se tomará este último año y lo dividiremos entre 1 y entonces va a tener el límite de 3 meses de salario. Nada más el trabajador laboró el 2021 y le corresponden 18,500. Dividimos 18,500 entre 1 y ese es el factor que le va a corresponder. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Atentos, por favor. Decimos, ¿cuándo se debe repartir utilidades? Cuando haya una renta gravable sobre el 10%. Cuando se acredite que el patrón tiene utilidades. Si hay pérdidas fiscales, no se van a pagar
utilidades. Las personas físicas tienen a más tardar al 30 de junio de pagar utilidades y las personas morales a más tardar al 31 de mayo, 60 días después de su declaración. Muy bien. El patrón presentará su declaración anual a una comisión de trabajadores en la cual va a verificar si hubo o no utilidades. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. ¿Qué empresas no están obligadas al pago del PTU? Empresas de nueva generación durante el primer año de funcionamiento. Ok, no están obligadas a pagar PTU. Las empresas mineras y las del petróleo en la fase de extracción no están obligadas. En la fase de comercialización, en la fase de distribución, sí, pero en extracción, no. ¿Sale? Empresas sin fines de lucro, asociaciones civiles, asociaciones religiosas, sociedades civiles, fundaciones, no están obligadas al pago de PTU. ¿Vamos bien? El IMSS y demás instituciones públicas descentralizadas no están obligadas al pago del PTU. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí? Por ejemplo, aquí tenemos a los trabajadores de la UNAM, a los trabajadores del INE, a los trabajadores del INAI, a los trabajadores del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Tribunal Superior Agrario, etcétera, etcétera. Muy bien. Las personas morales o físicas que tengan que tengan una utilidad menor a 300,000 pesos no están obligados al pago de PTU. ¿Está claro este tema, mi estimado Francisco Díaz? ¿Su micrófono, Francisco? ¿No? ¿Gerardo? En lo que Francisco nos ayuda, Gerardo, ¿te escuchamos? Sí, doctor. Solamente quería saber la diferencia entre una institución descentralizada y una institución desconcentrada, me parece que comentó hace ratito. Las descentralizadas tienen una separación de la administración pública. Tienen autonomía, manejan su propio patrimonio, y esas se encuentran dentro de este rubro, ¿sale? Y las desconcentradas pertenecen al rubro de la administración pública. Tienen cierta independencia, pero siguen permaneciendo en una estructura jerárquica a la administración pública. Por ejemplo, de la Secretaría de Gobernación podríamos hablar del Instituto Nacional de Migración. ¿Sale? Es un ejemplo de un organismo desconcentrado. Por ejemplo, de la Secretaría de Educación Pública podríamos hablar de la Dirección General de Profesiones, por mencionar algún área. ¿Sí? Ok, sí, sí entiendo. Sé que, digamos que las desconcentradas pertenecen al apartado B. Sí, exactamente. ¿Sale? Por eso Y las del apartado B se encuentran exentas del pago de utilidades y también estas descentralizadas, porque se supone que no tienen fines de lucro. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Sí? Muy bien, mi estimado Francisco, ¿ya tiene su micrófono? Ya, maestro, ya voy a checar la ley burocrática de aquí del Estado para ver qué Sí. arroja sobre la pregunta que yo le hice. Ok, De muy hecho, bien. ya la tengo a la mano, nomás es cuestión de estudiarla.
Es de que los trabajadores al servicio del Estado no tienen derecho a utilidades, porque no hay un Ah, no, lucro sí, sí, en sí, su sí. actividad. ¿Sale? Muy Sí bien. me queda claro, maestro. Gracias. Muy bien. Mi estimada Minerva, Maestro, una pregunta. ¿sí? El PTU se paga por año, pero ¿qué pasa si en una indemnización, en una empresa que no pagó el PTU durante todo el tiempo de trabajo, se le calcularía por todos los años trabajados? ¿Se le El último pagaría? año. El último año. Ah, ok. ¿Sale? Gracias. Sí. Muy bien. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Estos trabajadores no participan en el pago del PTU, ¿Sale? Tenemos a directores, administradores y gerentes que no van a participar en el pago del PTU. ¿Sale? ¿Vamos bien? Tenemos a los trabajadores eventuales que tengan menos de 60 días no participan. Si tienen más de 60 días, sí. Los trabajadores domésticos tampoco participan en el pago del PTU. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Cuáles son los Consideraciones, mande. trabajadores domésticos? ¿Cuáles son? Pues algún ama de llaves, algún mayordomo, algún jardinero, alguien que se encarga de la limpieza del hogar, ellos no participan porque en el hogar no hay una utilidad, ¿me entiende? ¿Y los trabajadores eventuales que excedan los 60 días se les da lo del año o lo proporcional? No proporcional. Depende de los días laborados y del salario percibido. Ahorita le digo cómo se calcula. ¿Vamos bien? Ok, ahí va. Muy bien. Consideraciones para el reparto de PTU. Atentos, por favor. Decimos lo siguiente. Los periodos antes, durante y después del embarazo, así como las incapacidades por riesgos de trabajo, sí se computan para el pago del PTU. ¿Lo entendemos? Por ejemplo, tenemos a la trabajadora A. Ahí va. Muy bien. Ahí va. Esta trabajadora laboró de la siguiente manera durante el año. Ahí va. Durante este año tuvo mes y medio que no acudió a laborar por antes del parto y otro mes y medio después del parto. ¿Sale? Y después le dieron inclusive en este punto le dieron otros 15 días porque se le complicó un poco el parto y entonces pues tuvo una complicación. Esta trabajadora en sí no laboró durante 4 meses. Aún así, estos 4 meses a ella sí se le van a computar para el pago del PTU. ¿Lo entendemos? Un trabajador llevaba laborando y en marzo se accidentó y estuvo 6 meses de incapacidad. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Se vuelve a reincorporar en septiembre, ¿sale? Sin embargo, para el pago del PTU, todo ese tiempo que estuvo en incapacidad nuestro trabajador, sí lo vamos a considerar. ¿Quedó claro? ¿Vamos bien? Ok, seguimos. Los trabajadores de confianza
salvo el director, salvo administrador y gerentes, sí van a participar en el pago de PTU. Siempre y cuando tengamos un límite, es decir, máximo sobre el trabajador sindicalizado que más gane, sobre el 20% adicional a su salario es lo que va a recibir. Escuchen bien, pongan mucha atención. Ahí le va. Tenemos a este trabajador de confianza. Ahí va. Este empleado, ¿sale? Recibe un salario. Ahí va. Ahí va. Para que quede bien el ejemplo. Este trabajador gana 1,000 pesos diarios. ¿Ok? Y tenemos que este trabajador de base que más gana recibe 500 pesos diarios. Este trabajador de confianza no va a participar con estos 1,000 pesos, ¿no? Lo que él va a participar sobre el 20% adicional del salario del trabajador sindicalizado que más perciba. Es decir, ese trabajador de confianza participa sobre el siguiente monto. Ahí va. Es decir, este trabajador de confianza sobre este monto participaría sobre 600 pesos en la participación de utilidades. ¿Sí nos quedó claro o no? Dígamelo con honestidad. Quiero claridad. ¿Sí nos quedó claro? Sí. Disculpe, ¿Sí? maestro, no, a mí no me quedó claro. ¿Qué le faltó, mi estimado amigo? Dígame. Como que no entiendo muy bien sobre el 20% Usted del es el sueldo. trabajador. Sí, A ver, usted es el trabajador de confianza, ¿vale? sí, Usted gana 1,000 pesos diarios. sí. Usted no va a participar sobre esos 1,000 pesos en las utilidades. Lo que nos dice la ley, que usted va a participar sobre el 20% adicional del trabajador de base que más perciba. Y el Ok. trabajador de base que más percibe es este, que gana 500 pesos diarios. Usted como de confianza va a participar arriba del 20% sobre este que más percibe. Por eso su límite para usted como trabajador de confianza en esa regla es de 600 600, que es pesos, el 20% sobre el trabajador de 500. Ya lo entendí. que es el Ok. de mayor rango, que es el que más gana de los trabajadores de base. Sí. Ok, perfecto, gracias. Sí, muy bien. ¿Está claro, compañeros? Sí, muy bien. Seguimos. Ahí va. El PTU que no se repartió en años anteriores se suma para la partición en este año. ¿Lo entendimos o no? Es decir, se va acumulando la bolsita. Déjeme decirles cómo está. Ahí va. Se va a repartir el PTU, se repartió del año 2021 en esta empresa. ¿Sale? Sin embargo, muchos trabajadores no acudieron en el 2021. Acuérdense, la del 2021 se paga para el 2022, ¿eh? ¿Lo entendemos? El ejercicio fiscal 2021 lo pagamos en el 2022. Y quedó una bolsita, un remanente de 50,000 pesos porque no todos participaron. ¿Sale? Ahora para el ejercicio fiscal 2022, que se van a repartir
150,000 pesos. Vamos a agregarle ese remanente de 50,000 que no se repartió en el ejercicio anterior. Y entonces para este año nos va a corresponder la cantidad de 200,000 pesos. ¿Sí nos queda claro? A partir de que tenemos derecho a recibir utilidades, tenemos un año para reclamarlas. Si no las reclamamos, va a prescribir nuestro derecho y entonces ya no tendremos el derecho a reclamar esa participación de utilidades. ¿Está claro? ¿Sí o no, compañeros? Pero ¿y cómo saber cuál es pues ahora sí que el monto que tiene cada empresa de utilidades? Entonces, por eso usted va a ¿Cómo? pedir la comisión, va a pedir a la comisión mixta, pues de alguna manera, cuál es el pago de las utilidades, para que usted verifique cuánto le va a corresponder. Muy Pero bien. muchas veces las empresas pues dicen, tengo tantos millones, pero compré 20 camiones. O sea, lo hacen a veces hasta como a propósito de comprar o hacer otra fábrica para no darles tantas utilidades. Pues a final de cuentas, por eso va a presentar la declaración del patrón. Y ahí es donde, si no está conforme, pues podrá pedir una revisión. Muy bien. Ok, ahí va. Atentos, por favor. Tenemos este caso. En el ejercicio fiscal 2019, esta empresa quedó con un remanente de 58,000 pesos que no se repartieron. En el año 2020, con el tema de la pandemia, solamente van a repartir 12,000 pesos en el pago de PTU. Sumamos ambas cantidades y tenemos un total a repartir de 70,000 pesos. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Ok. Sobre esos 70,000 pesos hay dos factores que vamos a sacar. Ahí va. Vamos a sacar un factor que se va a denominar, es el factor de días trabajados. ¿Sale? Y tenemos otro factor que se va a llamar factor de salario. Entonces, el 50% de esos 70 será para el factor días y el otro 50 para factor salario. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Ok. Tenemos aquí varios trabajadores. Nuestro trabajador 1 laboró 265 días. Nuestro trabajador 2 trabajó 320 días. El conserje 360 días. La secretaria 200 días. El guardia de seguridad 340 días. Tenemos el director de finanzas que laboró 360 días. ¿Por qué lo pongo con negrita, compañeros? ¿Por qué lo Porque es pongo con- director. ¿Y qué implica que sea director? Que no se va a calcular de confianza. Confianza. No, no necesariamente de confianza, porque los de confianza sí Porque no entra participan. al reparto. porque se Porque calcula No lo- diferente. No lo va porque a incluir. Los directores no incluyen en la entran en el sumatoria. cálculo. los directores, administradores, gerentes no participan en el pago del PTU. ¿Sale? ¿Vamos bien? Mi estimada María Dolores, ¿vamos bien? Sí, Sí. sí, Ok. era eso nada más que lo había marcado, pero no lo incluye dentro de la sumatoria de los días. Exactamente. Ni en los días ni en los sueldos, ¿eh? Ajá, ni en los sueldos. Ok, sumamos los días que sí vamos a incluir y nos va a dar esta cantidad, 1,485. Dividimos los 35,000 pesos, que sería el 50% del total del PTU que vamos a pagar, entre 1,485, que es el total del día.
¿Qué factor sacamos? Tenemos el factor días. 23.5690, 23.5690. ¿Vamos bien? ¿Se va entendiendo cómo llegamos a ese resultado, sí o no? Ok, ahora vámonos con el factor sueldos. El trabajador 1 ganó 90,000 pesos durante el año. El trabajador 2, 74,400. El trabajador 3, 67,200. La secretaria, 96,000. El guardia de seguridad, 62,400. ¿Sale? Sumamos todas las cantidades y tenemos 390,000 pesos. Dividimos 35,000 entre 390,000 y sacamos el factor de sueldos. ¿Está claro cómo llegamos al factor días y cómo llegamos al factor sueldos? ¿Sí está claro? Muy bien. Ahí va. Sí. Ya sacamos los dos factores. Ahora vámonos con un cuadro más completo. Ahí va. Vamos a verificar cada trabajador cuánto le va a corresponder. En el factor de días trabajados, hacemos el siguiente ejercicio. Multiplicamos los días por su factor. Me va a dar esta cantidad. ¿Sale? Hagan el ejercicio si quieren para que vean que sí les da la cantidad. 265 por 23.5690, 23.5690. ¿Ya lo hicieron? Ok, les sale 6,245.79, 12,4578. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ahora saquemos su factor sueldos. Aquí está. 90,000 por 0.8974358974 y nos va a dar este factor que vemos acá. Hagan el ejercicio para que vean el resultado, por favor. ¿Ya? Ahí está. Ahora, si queremos saber cuánto le vamos a pagar al trabajador 1, sumamos las dos cantidades. El factor días con el factor sueldo y es el total del pago de PTU que va a recibir nuestro trabajador. ¿Vamos bien? Si nosotros sumáramos todas estas cantidades, nos va a dar 35,000 pesos. Si nosotros sumáramos todas estas cantidades, nos va a dar 35,000 pesos. Si nosotros sumáramos todas estas cantidades del total, nos va a dar estos 70,000 pesos. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ok. Conclusión. Conclusión. Me dijeron lo siguiente. El patrón va a presentar su declaración anual. ¿Sale? Se determina la renta gravable en base al 10% del PTU. Ok. Muy bien. Se deberá poner a disposición de los trabajadores cuando surja esta obligación y ellos tienen hasta 30 días para hacer la revisión que consideren necesaria sobre ese PTU. Lo que me preguntaba usted, mi querida, si no me recuerdo, fue usted, mi estimada Rocío, ¿verdad? ¿O quién me preguntó sobre cómo saberlo? Sí, yo, maestro. Sí, ahí va. ¿Sale? Ahí está. Si ustedes como comisión de trabajadores tienen dudas, lo van a presentar a la autoridad fiscal, que en este caso es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
esta secretaría les va a decir si está o no acorde la declaración que presentó el patrón. Si la autoridad nos dice no, no hay ninguna irregularidad con su declaración, no hay ningún recurso que interponer. Se acabó. ¿Sale? Y si nos dice que si hay una irregularidad, entonces el patrón tiene que pagar el complemento en un plazo de 30 días. ¿Nos quedó claro qué ocurre en el caso de que exista inconformidad? ¿Vamos bien? Y si no hubiese inconformidad y como comisión mixta damos nuestro visto bueno, entonces se procede al pago de las utilidades. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? ¿Se entendió? A mí nada más me quedó una duda del factor días, como que no entiendo bien ese pequeño punto ahí. A mí Pues es también que- me quedó duda, maestro, ¿En qué le quedó dudas? en el factor día. Es que tiene que sumar todos los días que trabajaron sus trabajadores, todos los días que Ajá. sus trabajadores laboraron. Y todos esos días lo va a dividir por lo que usted va a repartir en el factor de días, que es el 50% de la cantidad total a repartir, ¿me entiende? Ah, ok. Ok, y en el factor sueldos, sumen todos los sueldos y lo dividen por el 50% de la cantidad a repartir. Y es como tienen el factor sueldos. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Comentarios, dudas, aclaración sobre todos estos puntos que hemos revisado? Maestro, no sé si podría volver a repetir el ejercicio anterior porque yo sí me quedé con dudas ahí. A ver, ahí va. Antes de la comida, ahí va. Mucha atención. A ver, recuerden este ejercicio que vimos. Esta empresa va a repartir un total de 70,000 pesos. Eso es lo que va a repartir esta empresa, ¿vale? ¿Vamos bien? El 50% se va a repartir sobre el factor de días y el otro 50% sobre el factor sueldos. La cantidad total a repartir son 70,000 pesos. Pero si se fijan, aquí está el 50 y aquí está el 50. ¿Hasta aquí vamos bien? Vamos bien, maestro. Ok, ¿cuántos trabajadores tenemos? Aquí están los que tienen derecho a PTU. Aquí están. Sumamos todos sus días y nos da este resultado. Los días totales que elaboraron nuestros trabajadores. El total. Dividimos 35,000 entre el total de días y tenemos el factor días. ¿Sale? ¿Cuánto recibieron nuestros trabajadores? Aquí está. El total lo sumamos y el resultado hacemos lo mismo. 35,000 entre 390,000 pesos y sacamos el factor de sueldos. ¿Vamos bien? Ya quedó tenemos, claro, maestro. ya tenemos factor días, ya tenemos factor sueldos. Tenemos a nuestro trabajador 1. ¿Cuánto le va a corresponder en el tema de PTU en el factor días? Los días que laboró por su factor de días. Ahí está. En total lo multiplicamos y nos va a dar esta cantidad. Factor sueldos. Los 90,000 que recibió en el año y su factor sueldos. Aquí está. Lo dividimos, lo multiplicamos y nos da esta cantidad. Sumamos las dos cantidades que señalamos con antelación, 6,245.7912 más 8,076.92 y este es el total del PTU que le va a corresponder al trabajador 1. Si ustedes sumaran todas estas cantidades que vemos acá, nos va a dar este resultado de los 35,000 que repartimos sobre el factor días
Y si sumáramos todas estas cantidades, nos va a dar los 35,000 que corresponden al factor de sueldos. ¿Está claro? Ya. ¿Sí o no? ¿Sí? Maestro. Muy bien. ¿Es complejo? Sí. Si no estudian, si no revisan ejercicios, si no hacen ejercicio ustedes mismos, les va a costar más trabajo. Esto es importante que un abogado que se dedica a la materia laboral lo conozca. Muy bien. Ok. Bien. Mi estimado licenciado Johanan, en este punto llegamos a la conclusión de esta unidad. Regresando, hacemos la retroalimentación y hacemos la actividad, si te parece bien. Ay, perdón. Antes de continuar con la siguiente unidad, voy a comentarles un poco de todos estos temas de retroalimentación que es importante que estudiemos. En esta unidad hablamos sobre el salario mínimo. En relación a este salario mínimo, señalamos que existe una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que se encuentra integrada de forma tripartita por la representación de los trabajadores, por la representación patronal y por la representación del gobierno, que van a fijar el monto del salario mínimo vigente en nuestro país. Establecimos en relación del salario mínimo que vamos a establecer en este punto dos zonas en la cual vamos a manejar el salario mínimo. En este punto hablamos de que en la zona norte de nuestro país se va a fijar un salario mínimo que son 312 pesos con 41 centavos. ¿Ok? 312 con 41 centavos. Y en el resto del país se fijó en 207 pesos con 44 centavos. Muy bien. Hablamos de los diferentes tipos de salario. En relación al salario, estudiamos nosotros esta clasificación. Ahí va. Salario por unidad de tiempo. Ok. Salario por unidad de obra. Ok. Hablamos también del salario que tiene que ver por la comisión. Y hablamos del salario a precio alzado. Unidad de tiempo. Por hora, por día, por semana, por quincena, por mes. Por unidad de obra. Aspectos cuantitativos y cualitativos. Cantidad y calidad del producto solicitado. A comisión, una prestación adicional que se le da principalmente a las personas que se dedican a las ventas. Y a precio alzado es sobre la conclusión de la obra. Se habló de las características que debe tener el salario. Se hizo mención de la integración del salario, ¿sale? Acuérdense que nos va a servir para el tema de indemnización constitucional por despido injustificado, por indemnización derivada de un riesgo de trabajo, indemnización derivada de muerte por riesgo de trabajo y también en el tema de los 20 días por año. ¿Ok? ¿Cómo integramos salario? Acuérdense, aguinaldo, ¿ok? Las vacaciones solamente como un factor de cálculo de prima vacacional, ¿ok? Estas cantidades las vamos a sumar, ¿ok? Aguinaldo, prima vacacional, el resultado que nos dé, ¿sale? Lo vamos a sumar a los 365 días del año. Muy bien.
Y después de todo este factor, el resultado que nos dé, ¿vale? Vamos a dividirlo, este resultado, ¿ok? Entre 365. Y ahora sí tenemos el factor de integración. Ese factor de integración lo vamos a multiplicar por el salario base. Y ahora sí, ya tenemos el salario base integrado. Eso nos quedó muy claro, ¿verdad, compañeros? Sí. La prima de antigüedad, acuérdense, se va a pagar 12 días por año, teniendo como límite 2 salarios mínimos generales, y se va a pagar en el caso de que la persona se retire voluntariamente cuando tiene más de 15 años. Si tiene menos de 15 años, bueno, si se repara, ya sea por causa justificada o inclusive injustificada, ya se tienen derecho a esta prima de antigüedad. Si tiene una muerte por riesgo de trabajo, ya tiene derecho a esta prima. Si tiene un accidente derivado de un riesgo de trabajo y esto le genera una incapacidad, ya también tiene derecho a esta prima. ¿Lo recuerdan, compañeros? Muy bien. Y hablamos de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. PTU. Recuerden que tiene que ver con la declaración anual que presenta el patrón como persona física y como persona moral. Las empresas que tengan una utilidad superior a 300,000 pesos están obligadas a la repartición de utilidades. Muy bien. Recordemos que en este factor vamos a tomar en consideración un tema importantísimo sobre el pago de PTU. Las empresas de nueva creación, ¿sale? Las empresas que generen un producto nuevo, nueva creación, producto nuevo, ¿sale? Las que no tengan sin fines de lucro, las que no tengan fines de lucro, las empresas descentralizadas de la administración pública, el IMSS, y hablamos también de la industria de la minería y el petróleo, en el caso de extracción, y aquellas que tengan un capital menor a 300,000 pesos están exentas del pago de utilidades. Recuerden que no vamos a repartir utilidades a gerentes, a administradores, ¿sale? A directores. Ellos están exentos del pago de utilidades. No se les va a pagar. Recuerden que contabilizamos los días de embarazo antes, durante y después. Y también los riesgos de trabajo. Los trabajadores de confianza sí participan en las utilidades, pero tienen como tope un 20% adicional del trabajador de base que más perciba. ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Recordemos que hay 2 factores que vamos a tomar en el caso del pago de utilidades. El factor días y el factor sueldos. Estos 2 factores se toman en consideración para el tema de reparto de utilidades. El patrón tiene que presentar su declaración anual
a una comisión de trabajadores. Si esta comisión de trabajadores no tiene ninguna objeción, se procede al pago de utilidades. Y si tiene objeción, entonces la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a verificar si ha lugar a nuestra petición o no ha lugar. Si no ha lugar, ya no hay ningún recurso que interponer. Si ha lugar, entonces se puede actualizar el tema de lo que el patrón debe de repartir en el caso de utilidades. Preguntas, dudas, aclaraciones, ¿se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es la retroalimentación.